Realmente para mí es un gusto y como siempre un honor estar con la doctora Marité Rosanova, que es una destacada pediatra, infectóloga pediatra que está en el Hospital Garrahan. Estuvimos charlando con ella en relación a las infecciones estreptocóxicas que algunas veces se manifiestan como anginas y otras veces también pueden dar una erupción. Entonces, Marité, contame un poco cuál es la forma en que las infecciones estreptocóxicas se manifiestan. Bueno, un gusto también para mí, doctor, que usted es mi maestro de la infectología. Bueno, es muy importante porque el Ministerio dio una alerta, sobre todo para los médicos pediatras y los médicos clínicos, para que estén alertas por el aumento de las infecciones invasivas por estreptococo piógenes. Una de las infecciones que puede producir es, como bien usted dijo, la faringitis estreptocóxica. ¿Que cómo se manifiesta? En general con fiebre generalmente alta, dolor de garganta. Cuando uno ve la garganta puede haber supuración de las amígdalas y puede haber también petequias en el paladar, pero ningún signo clínico le pone el sello de que es faringitis estreptocóxica. Es muy importante hacer el exudado de fauces. Es muy importante hacer el cultivo. Exacto. Que realmente no es complicado, es simple y se puede hacer realmente en muchos lugares. Cuando se le toma la muestra, ¿cuánto tiempo tarda uno en tener el resultado? En general es rápido, porque se puede hacer también test rápido, porque a veces eso puede hacerse por guardia. Y si el test rápido da positivo, ahí comenzamos el tratamiento antibiótico. Es muy importante tener en cuenta que es un germen que a pesar de los años sigue siendo sensible. Presente. Y aparte de estar presente, sigue siendo sensible a la penicilina. Exactamente. En relación a los tratamientos con penicilina, muchas veces uno dice que puede hacerse por vía oral entre 7 y 10 días, pero otras veces se puede reemplazar por una inyección de penicilina benzatínica. En general eso en los pacientes en que uno no puede asegurar que vayan a cumplir el tratamiento, entonces ahí podría ser indicada la penicilina benzatínica. En relación a la penicilina benzatínica, ¿cómo se da y cuántas veces se puede dar? En realidad, con una sola dosis ya alcanza como para el tratamiento. Y depende después, porque es muy importante tener en cuenta que estos pacientes, si tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, o han desarrollado complicaciones por el estreptococo, como puede ser la fiebre reumática y tienen carditis, ahí siguen los tratamientos que se dan con penicilina benzatínica. La escarlatina, ¿qué es? Bueno, la escarlatina es que el estreptococo piógenes que produce esta faringitis, en algunos casos puede desarrollar toxinas. Hay cepas que son toxigénicas y esas toxinas ingresan al organismo y lo que pueden dar es entonces un exantema, es decir, manchas en la piel, que son características porque cuando uno toca la piel en general parece como rayador. Exactamente. Y entonces eso sumado a que el paciente tiene un exudado de fauces positivo para estreptococo piógenes nos orienta a que estamos en presencia de escarlatina. Muchas veces asusta el término escarlatina, pero también tiene el mismo tratamiento que la faringitis estreptocóxica. Los tratamientos para esta infección son penicilina por vía oral, la ampicilina es una alternativa. Sí, o amoxicilina. O amoxicilina, y después está los pacientes que uno le puede dar una inyección de penicilina benzatínica y con una inyección tiene el tratamiento completado. completo. Exactamente. Esos son los pacientes en general que uno sabe que no van a adherir al tratamiento, porque es muy importante porque si uno no cumple el tratamiento puede haber complicaciones que pueden ser supurativas o no supurativas. Supurativas puede ser un adenoflemón amigdalino, por ejemplo, que eso sí puede ser grave. Y después pueden dar formas diseminadas, que son más raras a partir de un foco de faringitis, y después complicaciones no supurativas que son glomerulonefritis postestreptocóxica, fiebre reumática. Entonces es muy importante completar los tratamientos. Perfecto. En general, cuando uno tiene un niño con angina estreptocóxica, ¿qué se hace con los
adultos que están en contacto con este niño? En general nada, lo que sí hay que estar atento a que si alguien desarrolla síntomas compatibles, también hacerles el exudado de fauces, porque es muy importante, es decir, el riesgo de contagiosidad en general se da más en los colegios, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta también que cuando uno empieza el tratamiento, a las 24 horas ese niño o ese paciente deja de contagiar. Entonces, por eso también es importante tener el diagnóstico de faringitis estreptocóxica, empezar el tratamiento rápido, porque también acorta el periodo de transmisibilidad. Cuando uno dice, este niño tiene escarlatina, ¿cuáles es las características de la enfermedad y cuál es el germen responsable? Bueno, la escarlatina en general es estreptocóxica y como dijimos puede producir este rash que es característico, fiebre alta y ese exantema que es muy característico porque tiene signos que nos orientan, aparte de esa, parece un rayador la piel del paciente. Y ahí también, después de 24 horas de tratamiento, deja de contagiar. Pero también, después de que termine ese rash, a veces puede haber pequeñas descamaciones de la piel, que eso también orienta a que se trató de... ¿Existen vacunas? En realidad para el estreptococo piógenes no. No. Así que es muy importante estar atento y que el pediatra tome los recaudos del caso para tomar el exudado de fauces. Cuando uno tiene un caso en la familia, ¿qué se hace con los hermanos o convivientes y los adultos? En general, si no hay ningún paciente que tenga enfermedades graves, cardiopatías, etcétera, no es necesario hacer absolutamente nada. Es decir, que eso hay que consultarlo con el infectólogo. Muy bien. ¿Querés comentar alguna cosa más en relación al estreptococo? Bueno, el alerta que dio el Ministerio de Salud en realidad lo dio para formas invasivas, que no son ni la faringitis, no es la faringitis, sino lo que se llaman formas invasivas del estreptococo, que pueden ser artritis, osteomielitis, bacteriemias, shock tóxico, estreptocóxico. Entonces es muy importante estar atento, sobre todo este alerta lo da el Ministerio no para el público en general, sino para los médicos, para que estemos atentos a que se incrementó y esto está relacionado, esto es muy importante porque hasta hace poquito esas cepas se mandaban al Instituto Malbrán para ver si había cambiado el genio, si se había hecho más malo, digamos, el estreptococo piógenes. Y se vio que sí, que hay una cepa, que es la M1UK, que sería como más producir cuadros más graves e invasivos. Así que estaría relacionado con este aumento de los casos. Escúchame, ¿qué pasa con el sarampión, la rubiola y la papera? Bueno, esto hace unos años atrás hubo también, porque en los países limítrofes había brotes de sarampión, de rubiola y de paperas, se había incrementado el número también y esto estaba sumado a la baja cobertura de vacunación. Vio que con el COVID bajaron mucho los niveles de vacunación de la población, tanto adulta como infantil. Entonces ahí se reforzaron las campañas de vacunación, se dieron dosis extras y con esto ya ahora estamos, es muy importante que se vean siempre los carnets de vacunación, la vacuna con triple viral que cubre justamente estas tres enfermedades. Sarampión, rubiola y paperas. Tenemos la vacuna triple viral. Exacto. La vacuna triple viral se da a los chicos al año, al ingreso escolar, y si después a los 11 años no tienen las dos dosis, ahí sí. Entonces hay que dar un refuerzo. Escuchemos una cosa, en relación a al COVID-19. El COVID-19 empezó en diciembre del 2019. En estos momentos, ¿el COVID-19 está presente? Lamentablemente tengo que decirle que sí, porque empezaron a aumentar en la última semana los casos y el Ministerio de Salud dio también una alerta de que había aumentado alrededor del 200% comparado con la semana anterior. Esto es importante tenerlo en cuenta, que no aumentó la gravedad, no aumentaron la mortalidad, pero sí hay que estar atentos, ¿sí? Entonces, frente a los síntomas que no han cambiado,
como la fiebre, la cefalea, la inyección conjuntival, dolor de cabeza, rinitis, tos, dolor de cuerpo, mialgias, artralgias. En los chicos, por ejemplo, cuadros gastrointestinales. Todo eso hace sospechar que podríamos estar en presencia del coronavirus. Lo que tiene el coronavirus es que no tiene una estacionalidad como estábamos acostumbrados con otros virus respiratorios. Y en general es como que va pasando por fases de sube-baja, que en este caso, esta subida, parecería estar relacionado con el bajo porcentaje de la población que se dio los refuerzos de esta vacuna. Por eso es muy importante controlar los carnets de vacunación. Realmente el porcentaje de refuerzos en la población infantil es bajísima. Por eso es importante ver los carnets de vacunas y dar los refuerzos. Si pasaron más de 6 meses de la última dosis del COVID. La vacuna del COVID-19, ¿se da en los adultos? Sí, se da en los niños a partir de los 6 meses y en los adultos. Y dependiendo del nivel de comorbilidad, es el número de dosis, que eso tiene que consultarse con el médico que lo está tratando a los pacientes. Perfecto. Marité, yo creo que has estado muy clara, muy concreta, y a mí me gustaría que nos dejes 3 reflexiones respecto a este tema. Bueno, que COVID no se ha ido, que tenemos que seguir cuidándonos, que seguir ventilando los lugares. Si algún paciente o alguna persona tiene fiebre y cuadro respiratorio, que trate de evitar concurrir a lugares, sobre todo donde pueda haber personas que puedan tener riesgo con esta infección, que se vacunen y que se vacunen contra el resto de las infecciones, como vimos para sarampión, rubiola, paperas, que también hay vacuna y que nos protege. Y con respecto al Streptococcus pyogenes, que la población pediátrica y adulta estén los médicos atentos a que han aumentado estas infecciones y que entonces tengamos presente a la hora de elegir los antibióticos cubrir a este germen en formas graves. Bueno, muy bien, Marité, creo que has estado muy clara, muy concreta, y entonces vamos a decirles a nuestros oyentes que enseguida volvemos con un poco más de ciencia cierta. Gracias. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. Tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
hijos son profesionales en desafiar los límites y es inevitable que se lastimen. Por eso llegó el profesional en desinfección, el nuevo Pervinox anestésico, que tiene 3 beneficios en un solo producto. Limpia, desinfecta y ahora también calma el dolor. Pervinox. Nos dedicamos a cuidarte. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta con la doctora Marité Rosanova vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre algunos temas infectológicos que nos parecen muy importantes. Marité, en relación al síndrome urémico hemolítico, ¿qué te gustaría comentar y recomendar? Bueno, muy importante esta patología, ¿sí? Porque lamentablemente también se ha demostrado que ha aumentado también en los últimos años. Y entonces este síndrome fundamentalmente es transmitido a través de alimentos, fundamentalmente carnes, que se encuentren poco cocidas y que puedan transmitir una bacteria que se llama Escherichia coli, que produce una toxina, que lo que produce fundamentalmente, por eso se llama síndrome urémico hemolítico, son alteraciones en la sangre, porque se produce anemia, porque se destruyen los glóbulos rojos, y por otro lado es urémico porque aumenta la urea, la creatinina, porque puede producir alteraciones en la función renal, que muchas veces llevan a los chicos a diálisis o a trasplante de riñón. Por eso es fundamental prevenir al síndrome urémico hemolítico, que se puede dar fundamentalmente en chicos menores de 5 años. ¿Y cómo podemos prevenirlo? No hay vacuna, pero sí podemos tener un adecuado lavado de manos antes de comer, después de ir al baño. Eso es fundamental, enseñarle eso a los chicos, y que las comidas, fundamentalmente las carnes y sobre todo las que sean hamburguesas o carnes picadas, fundamental que estén bien cocidas, porque donde se concentra la bacteria es fundamentalmente en las carnes que no estén bien cocidas. También las frutas y verduras tienen que estar bien lavadas, y también tenemos que, por ejemplo, cuando compramos en el supermercado, hay que tener mucho cuidado también en lo que es la cadena de frío. Entonces, todo lo que sea para la heladera hay que comprarlo a último momento, y cuando llegamos a nuestra casa, inmediatamente ponerlo en la heladera. Y si compré carne, por ejemplo, tratar de no ponerla en contacto con otros alimentos, porque muchas veces las bandejitas de la carne pueden caer sangre que puede estar contaminada. Y eso, contaminarme los alimentos, y aunque no coma esa carne, puedo comer algo que esa carne contaminó con esa sangre que salía de las bandejas. Entonces es muy importante ponerlas en tuppers y fundamentalmente separar los alimentos crudos de los cocidos. Esto es fundamental no solo para el síndrome urémico hemolítico, sino por todo el resto de las infecciones transmitidas por alimentos. Marité, hay un tema que siempre está de actualidad, que es el dengue. Sí. Y entonces, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones sobre cuál es el riesgo de adquirir la enfermedad, cuál es la forma en que se expresa y qué podemos hacer para prevenirla. Perfecto. Bueno, como nos estamos acercando en poquitos meses al verano, es muy importante empezar a refrescar todo esto. El dengue es transmitido por un mosquito, que es un mosquito domiciliario, que es el Aedes aegypti, que puede producir entonces, al picar a una persona infectada, luego pica a otra persona y de esa forma transmite el virus. ¿Dónde se observa fundamentalmente en el país? Y en el país, en realidad, lamentablemente ya no hay un límite geográfico, porque fíjese que el año pasado tuvimos un montón de casos.
va teniendo como una secuencia de cada un par de años, aumenta muchísimo los casos. Y el año pasado, por ejemplo, inclusive en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, hubo muchos casos de dengue. Por eso es muy importante que falta poquito para el verano y que empecemos a lo que se llama el descacharreo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que todas las macetas, todo lo que acumula agua, ponerlo boca abajo, limpiar bien los costaditos de esas macetas en las cuales se pudieron haber depositado los huevos, que estos después crecen y se transforman en el mosquito que puede ser infectante. Y el dengue, tenemos una vacuna que ha sido aprobada ya por la ANMAT, y hoy mismo están reunidos lo que se llama la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, para ver en qué casos estaría indicada y podría ser incluida dentro de las vacunas obligatorias dentro del país. Fundamentalmente es una vacuna que se da a partir de los 4 años, pero hay que ver bien realmente qué población es la objetivo de la vacuna del dengue. Es decir, que con eso tendríamos, pero en el mientras tanto, en el que no podemos utilizar la vacuna, es fundamental hacer esto que yo digo, el descacharreo y evitar entonces la proliferación del mosquito. Donde no hay mosquito, no hay dengue. Perfecto. Te había preguntado de la varicela. En relación a la varicela. La varicela es una eruptiva muy importante, frecuente. Entonces a mí me gustaría que nos transmitieras cuáles son las manifestaciones y cuáles son las maneras de prevenirla. Bien, para empezar por lo último, tenemos una vacuna que es segura y eficaz y se da a los 15 meses y ahora se incluyó una segunda dosis a los 5 años, o sea, al ingreso escolar. Eso nos da muchísima protección. Pero es muy importante tener en cuenta cuáles son los síntomas, como usted dice. La fiebre alta. Y es muy característica las lesiones de la varicela, porque primero empiezan siendo máculas, es decir, manchitas. Después se transforman en pápulas, que serían como ronchitas más elevadas. Y después están las vesículas. Y eso se va extendiendo desde céfalo-caudal, ¿sí? Y estas lesiones pican mucho. Es muy importante por eso que los pacientes no se rasquen, que mantengan las uñas cortas y limpias, porque el problema es que se sobreinfecten y muchas veces se sobreinfectan o con un germen que se llama Staphylococcus aureus o con el que hablamos en el primer bloque, que es el Streptococcus pyogenes. Entonces es muy importante tratar de evitar, sobre todo en los chicos chiquitos, que se rasquen y si lo hacen, que se froten y no lo hagan con las uñas. Tenemos un elemento de protección que es la vacuna, que es muy efectiva y se ha reducido muchísimo el número de casos de varicela, porque ojo que la varicela no es una enfermedad benigna, puede tener complicaciones, puede dar, por ejemplo, cuadros de meningitis, de encefalitis por varicela, de complicaciones como la complicación de la infección de las heridas de la varicela y dar sepsis secundaria a esas infecciones. Así que es muy importante estar vacunado contra la varicela. Muy bien. A mí me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones y comentarios sobre una infección que es muy frecuente, que es la infección urinaria. Uh-huh. Y nosotros tenemos la infección urinaria en el niño chico, en el adolescente y en el adulto. Uh-huh. Coméntame un poco cómo es el problema que ustedes los pediatras ven. Bueno, en general hay que sospechar la infección urinaria porque, sobre todo en los chicos más chicos, la infección urinaria se presenta con cuadros de fiebre alta, pueden tener hasta reticulado porque está la fiebre que se presenta, pueden producirse también sepsis, es decir, cuadros graves por la infección urinaria, sobre todo cuanto más chiquito es el nene. Sobre todo esto puede estar relacionado con malformaciones de la vía urinaria, es decir, en la población pediátrica, sobre todo cuanto más chiquitos son, menores de 2 años, más posibilidades es que esa infección urinaria esté asociada con alguna malformación, como puede ser el reflujo, por ejemplo. Por eso me parece importante, por eso yo te la preguntaba, es que cuando uno observa infección urinaria, sobre todo en los niños pequeños, manejarlo siempre con un urólogo, porque hay que ver si está presente o no
alguna alteración de las vías urinarias. Exactamente. Es muy importante porque si no corregimos esa malformación urinaria se puede llegar también a la insuficiencia renal. Entonces es fundamental determinar si el paciente tiene alguna malformación o no. Cuando uno tiene estas infecciones urinarias, ¿cómo son las recomendaciones en relación al tratamiento y al control? Bueno, esto es muy importante. Muchas veces, según el paciente esté en buen estado general o esté séptico, podemos empezar con tratamientos parenterales, es decir, endovenosos, y después pasar precozmente a la vía oral, ni bien el paciente se encuentra compensado. El tratamiento de estas infecciones, cuando son complicadas, es por lo menos de 7 a 10 días. Que es diferente a los cuadros que se pueden presentar, por ejemplo, en las mujeres que puedan tener cistitis, que ahí en general la recomendación son tratamientos mucho más cortos. Y después, como usted bien dijo, hay que seguirlo con nefrólogo, urólogo, porque dependiendo si tiene malformación o no, hay que dejarlos con una profilaxis, digamos, antibacteriana para evitar que recurran, porque el que tiene malformación es probable que no sea la única infección urinaria que tenga, sino que la repita. A mí me parece que lo que tendríamos que dejar bien claro, que frente a una infección urinaria en los niños es siempre muy importante manejarlo con un urólogo, porque sobre todo en los varones las alteraciones de las vías urinarias están presentes y hacer un buen diagnóstico y una corrección es fundamental. Exactamente, yo creo que es muy importante ese concepto, y también el alto nivel de sospecha, porque a veces está el grado digamos, de los pacientes que se encuentran tan comprometidos por la fiebre alta, que hasta se sospecha que puedan tener meningitis, y a veces no se piensa en que el foco puede ser la infección urinaria. En resumen, frente a una infección urinaria, jerarquizarla, estudiarla, evaluarla con un urólogo y definir el tratamiento que tenemos que hacer y la profilaxis que tenemos que implementar. Yo creo que eso es fundamental. Totalmente, para evitar las recurrencias. Las recurrencias. Y me parece, Marité, que con estos conceptos cerramos este programa y le decimos a nuestros queridos amigos que los esperamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.